dice, las 7 reformas económicas que Javier Milei presentó ante las autoridades del FMI, el candidato a presidente más votado de las PASO mantuvo un encuentro virtual con referente del organismo multilateral de crédito. Milei, que en ese periodo registraba un techo del 42%, igual al de Rodríguez Larreta, que todavía estaba en carrera, experimentó una suba significativa después del veredicto del domingo. Subió 10 puntos, alcanzando el 52%. Se sorprendió, dijo, wow, podemos incluirlo a él en nuestros debates. ¿Bien? Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Eric Camerat y vamos a estar comentando brevemente lo que pasó con Milei hoy, que se reunió con el FMI. A ver cómo resultó esa reunión, cuáles fueron las conclusiones que se sacaron de esta reunión. Hubo un acercamiento, dado el buen resultado que tuvo en las PASO y dado una encuesta que vamos a ver ahora, que voy a mostrar, que bueno, parece que se perfila y continúa perfilándose en ese camino, por más que, como ya aclaramos otras veces, a las encuestas cada vez se les puede creer menos. Entonces lo tomamos simplemente como un dato más a mencionar, porque se habló mucho de esta encuesta, porque es la primera encuesta post-PASO de la que se está hablando en general, pero sabiendo que las encuestas han errado muy groseramente y todas estas salvedades que ya venimos haciendo en videos anteriores. Dicho esto, veamos rápidamente entonces qué fue lo que se concluyó un poco de la reunión con el FMI. Bueno, dice, las 7 reformas económicas que Javier Milei presentó ante las autoridades del FMI, fíjense, esto lo titula Infobae, el candidato a presidente más votado de las PASO mantuvo un encuentro virtual con referente del organismo multilateral de crédito. Bueno, Javier Milei se reunió hoy con autoridades del Fondo Monetario Internacional para dar a conocer el plan económico en un encuentro que se gestó luego de que el referente a la libertad avanza fuera el más votado en las PASO. Bien. Como mencioné, de la charla que se desarrolló de forma virtual y duró 1 hora y 20 minutos, participaron Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández, integrantes del Consejo de Asesores Económicos del candidato a presidente. Son algunos de sus asesores económicos de Milei. En tanto, del otro lado estuvieron el chileno Rodríguez Valdés, director del hemisferio occidental del FMI, el venezolano Luis Cabedú, jefe de la misión, y según pudo saber Infobae, luego se sumaron Ben Camelson, representante del FMI en Argentina, y Ashvin Aujael, jefe de la misión para Argentina. Bien, entonces se juntaron estas 3 personas con Milei, estas 4 personas con 4 referentes del FMI para empezar a comentar, para empezar a hablar qué haría Milei si llegara a ser presidente. Esto no quiere decir más que eso, es bueno, a ver, si llegaras a ser presidente, ¿qué harías? Vamos a iniciar algunas conversaciones. En concreto, desde el equipo Milei revelaron que los referentes de la Libertad Avanza presentaron el conjunto de reformas que llevarán a cabo en caso de acceder a la presidencia. Todo se resume en 7 puntos clave, eso es lo que quiero que veamos, 7 puntos clave que se enumeran a continuación. Un importante ajuste fiscal, más importante que el exigido por el propio fondo. Esto hubo varios titulares al respecto. Milei dijo, voy a ajustar más que lo que exige el fondo. Bien. Según él mismo explicó, lo haría a partir de que el Estado deje de hacerse cargo de algunas empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, que se las entregaría a sus empleados para que ellos mismos la administren como una cooperativa. Aerolíneas Argentina pierde varios millones de dólares por día. Es uno de los tantos ejemplos de estas empresas públicas que Milei dejaría de hacer que el Estado se haga cargo, que la financie permanentemente. Unificación de los tipos de cambio, cerrar el déficit, ese es otro punto, cerrar el déficit financiero vía reducción de gastos, bajar el gasto, fíjense, abrir la economía, obviamente, un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, sino la política a través de una profunda reforma del Estado. Esto va en sintonía más o menos con lo demás, achicar el Estado, ajustar, dejar de gastar, dejar de despilfarrar. Impulso de una modernización de las leyes laborales, algo fundamental, algo que hace falta hace rato, algo que se ha hablado muchas veces, que la oposición lo ha planteado, que han dicho que lo iban a hacer, que lo iban a proponer, y nadie se atreve a meterse con la reforma de las leyes laborales, por más que todo el mundo admite y sabe perfectamente que así no funcionan las cosas, que hay una industria del juicio muy grande, que los empleadores tienen pánico de contratar a empleados porque saben que puede perder su negocio por un simple juicio. Bueno, y un largo etcétera, la cantidad de regulaciones, burocracias que existen, impuestos que se pagan por cada empleado, etcétera. Esto, como digo, se viene hablando hace mucho tiempo, se sabe, la política lo sabe, y sin embargo ni desde el oficialismo ni la oposición lo han planteado nunca seriamente para reformar esto. Y ahora hemos visto en esta última campaña cómo se habló, todos los políticos se alinearon detrás de hace falta una reforma del Estado, hace falta una reforma laboral,
dado que Milei corrió el eje hacia ese lado, pero bueno, ya dijimos y lo hemos hablado en otros videos, hay que ver a quién creerle respecto de lo que hicieron antes y respecto de lo que han dicho en otras ocasiones. Impulso de una modernización de las leyes laborales, promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central. Esto lo dice desde que salía allá por los medios, sin que se le cruzara por la cabeza ser candidato político. Viene diciendo que hay que destruir el Banco Central. Bueno, hoy lo plantea seriamente frente al FMI. Fíjense, aquello que viene, ese discurso que tenía cuando no lo conocía nadie, cuando recién arrancaba, cuando no le importaba decir lo que pensaba, porque él no estaba aspirando a ningún cargo político, decía esto mismo: hay que destruir el Banco Central, hay que terminar con el Banco Central, hay que terminar con el curro de los políticos utilizando el Banco Central. Bueno, hoy lo plantea seriamente como una de las reformas, uno de los 7 puntos clave frente al FMI. Fíjense si no va en serio respecto a este punto. Se trata de una serie de propuestas con las que el diputado viene insistiendo desde que se lanzó a la política, las cuales explicó una por una en las semanas previas a las elecciones primarias. Recordemos que Milei hizo un vivo y dijo cuál es su plan de gobierno, cosa que otros candidatos no hicieron y nunca supimos concretamente cuál es su plan de gobierno. Bueno, previo a las PASO, lo hizo en diferentes entrevistas televisivas y a través de una transmisión que realizó en sus redes sociales, ahí está lo que les mencionaba, en la que detalló, ejemplificó de qué manera las implementaría. Su victoria en los comicios del pasado domingo, en los que lo posicionó como el candidato más votado, lo impulsó a continuar desarrollando la lista de puntos de su plan económico. En este sentido, según señalaron desde su espacio, Milei estaría dispuesto a reducir por lo menos 5 puntos del PBI de gastos. Esto ya lo ha dicho en varias entrevistas. Además, el dirigente se mostró predispuesto a superar esa cifra de recortes si llegara a la Casa Rosada. Bien. En esta línea afirmó que avanzará en la reducción del Estado para llevar al gabinete 8 ministerios. Esto está clarito, están los videos de él sacando ministerios y ya lo ha dicho en varias entrevistas. Explicó cuáles son los 8 ministerios: de Economía, de Justicia, del Interior, de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Infraestructura y de Capital Humano. El capital humano él elimina todos, deja 7 e implementa uno nuevo que es el de capital humano, este último que mencionamos acá. Entonces son 8 ministerios en total. Anticipó que va a eliminar toda la jefatura de gabinete de todos los ministerios, secretaría y direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos, y también pone en funcionamiento efectivo el área de control de gastos. Bueno, acá menciona la unificación de tipos de cambio, tema central, dando el primer paso hacia la quita del cepo y el posterior dolarización, una de las principales propuestas de campaña libertaria. Fíjese, unificación de tipo de cambio es el primer paso hacia la quita del cepo y la posterior dolarización, que es una de las principales propuestas de campaña libertaria, que así como pasa con el tema del Banco Central, lo viene diciendo Milei desde un comienzo de su campaña, desde antes incluso que hacía falta dolarizar, bajo el mismo argumento básicamente que ocurre lo del Banco Central. No es algo que tengan que hacerse el 11 de diciembre, ya lo hemos mencionado, sino que es más una idea de, con la dolarización impedimos o ayudamos a impedir que el próximo que venga, si no es alguien racional en términos económicos, si viene otro gobierno socialista como hemos tenido siempre en Argentina, que quiere abusar de la utilización de imprimir moneda y demás, bueno, tiene algunas restricciones como la del no contar con el Banco Central para disponer de eso, y además el tema de la dolarización. Bien, ese es un poco el punto principal de la dolarización, es para tratar de combatir gobiernos irracionales económicamente en el futuro. Bueno, este es un poco el resumen rápido de lo que ha sido la reunión de Milei con el FMI. Es algo muy importante. Fíjense que en tan poco tiempo estamos hablando de que Milei ha pasado de ser alguien de medios, alguien que a muchos medios les servía porque genera rating, en 2 años, a hoy estar en reuniones con el FMI luego de haber tenido una tremenda elección en las PASO. Hoy ya está hablando seriamente en reuniones con el FMI para ver cómo gobernaría. Otro título rápido: Javier Milei le prometió al FMI que si es presidente va a pagar la deuda y que no habrá default con los acreedores privados. Así lo aseguró uno de sus asesores económicos que participó junto al candidato en la reunión virtual de esta mañana con el organismo de crédito. Bueno, eso es otro de los grandes títulos que hubo hoy respecto de la reunión de Milei con el FMI. No va a defaultear. Bien, no va a defaultear. Eso es un punto importante, es algo que parece básico para todo el mundo en un país racional, pero Argentina no es un país normal, como dice el spot de Patricia Bullrich, no es un país normal. Entonces es bueno aclarar estas cosas, dejarlas explícitas, porque venimos justamente de kirchnerismo y todavía hoy, a pesar del desastre que es Argentina económicamente, tenemos a el superministro Massa de Economía como un candidato factible todavía, por más que ahora vamos a ver las encuestas que dicen, pero le fue en las PASOs, sacó 27% en una elección de tercios. Entonces, aunque parezca insólito por el desastre que es Argentina, bueno, todavía está Massa, que es el ministro de Economía,
queriendo ser presidente. Dicho esto, vale la pena entonces aclarar estas cuestiones. Es importantísimo tener claro todo esto para poder luego prosperar en muchos otros aspectos económicamente. Bueno, resolver el tema del FMI, porque es una deuda que es algo que va a heredar Javier Milei si llegara a la presidencia. Dicho esto, cambiamos rápidamente de tema. Quiero mencionar una primera encuesta. Tras la PASO, Milei mejoró su imagen, Bullrich se mantuvo y Massa retrocedió. Esto dice, es una medición de la consultora CB en comparación con su última medición de principios de agosto. Es la primera foto después de las primarias. Bien, fíjense, por eso lo mencionamos, la primera foto después de las primarias. Todavía falta muchísimo en Argentina, faltan 2 meses, estamos 18 de agosto, son el 22 de octubre las elecciones. Faltan 2 meses y 2 días. En Argentina eso son 100 años. Bien, o sea, son décadas en Argentina, 2 meses, y más con el contexto actual. Hay que esperar, hay que ser prudentes y hay que mantenerse en campaña, seguir haciendo. Milei debe seguir haciendo las cosas como le viene haciendo, pero eso es, es muchísimo tiempo, 2 meses en Argentina. Ese es el punto. Bueno, fíjense, luego de la tembladera general por las elecciones PASO, el domingo pasado, comienza a aparecer las primeras mediciones de cara al escenario de octubre. Una de ellas, estamos aún casi una semana, ¿no? Una de ellas es un informe realizado por CB Consultores que muestra un alza en la imagen positiva de Javier Milei luego de las PASO. Su techo electoral crece con respecto a las primarias, a las primeras semanas de agosto, y su imagen negativa se reduce, en lo que parece ser un empujón numérico y anímico para el economista, luego de que sus fuerzas se impusieran en los comicios y él resultara el candidato más votado. Acá hay algo que es bastante lógico y que suele pasar siempre, que es el que gana. Mucha gente lo ve como antes creía que iba a salir tercero, entonces que estaba dividiendo votos, ahora lo ve como la primera fuerza y encima que puede terminar definitivamente con el kirchnerismo. Esto tiene que ver con que lo consideren ya un espacio mucho más serio, más importante. Obviamente, para eso utilizan los políticos las encuestas, utilizan para eso, para dar esa imagen de fortaleza, de llamar a la gente que los vote porque están midiendo bien. Bueno, las PASO son una encuesta, como hemos dicho varias veces, efectiva. O sea, están los votos en la espalda de Milei, ya no hay más encuestas así telefónicas. Acá están los votos. Bien, entonces obviamente mucha gente empieza a decir, mira, lo de Milei es serio, Milei realmente mide, Milei realmente puede llegar a ser presidente, Milei realmente puede acabar con el kirchnerismo. Bueno, entonces mucha gente ya empieza a verlo de otra manera y se empieza a subir, digamos, un poco al barco que puede resultar ganador, ¿no? Eso es un poco lo que se espera que pase siempre cuando hay este tipo de resultados. El ganador suele crecer. El informe elaborado sobre la base de 4.340 casos, fíjense, la encuesta tiene 4.340 casos, deja una misma situación a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. O sea, no varió demasiado Patricia Bullrich según esta encuesta respecto de antes de las PASO. Y una mala noticia para el ministro de Economía, Sergio Massa, cuya imagen experimenta un retroceso en el mismo periodo. Hemos visto estos últimos días que Massa ha salido a querer derechizar su discurso. Estuvo hablando en programas de televisión. Primero, que ha ido a programas de televisión a los que no va casi nunca, como por ejemplo TN y demás, que suelen responder más a la oposición como Juntos por el Cambio y demás. Bueno, Massa ha salido a hacer campaña y ya está derechizado. Habla de acabar. Primero, que ha atacado a Milei más que a Bullrich, o sea, se ha enfocado en Milei como contrincante, y además derechizó su discurso en el sentido de que estuvo hablando de que hay que acabar con esto de los paros y demás respecto de los docentes. Bueno, quiere hacerse el que se termina la joda, una cosa así, en sintonía obviamente con el eje que ha corrido Javier Milei. Bueno, obviamente impostado. Massa no tiene credibilidad. La gente que lo está votando, sinceramente, creo que es gente que dice, bueno, tengo que votar peronismo porque es peronismo y yo voto peronismo y no sé votar otra cosa. Le han impuesto a este candidato, que el mero hecho de que Massa esté como candidato del kirchnerismo / peronismo ya implica una derechización. Ahora Massa encima sale discursivamente a querer derechizarse, desesperado a buscar votos para no salir tercero, como ya salió en las PASO, ¿no? Ese es un poco lo que está pasando. Bueno, según la primera encuesta post-PASO, las PASO están repercutiendo también. Así como Milei, que salió primero, se infla, el tercero, que es Massa, se desinfla un poco todavía. Bueno, hay que ver qué pasa en los próximos meses. Según el trabajo de la consultora dirigida por Cristian Butti, la imagen positiva del libertario creció casi 4 puntos, su negativa se acortó a otros 4 y el balance de ello es una reducción en su diferencial, que pese a ser negativo se ubica en -1, muy por encima de lo que registran sus rivales. Bullrich, que casi toca los 11 puntos negativos, fíjense,
4 de Milei contra 11 negativos de Bullrich. Y Massa, que acumula un diferencial negativo de casi 43 puntos. 43 puntos. Contra 4 de Milei y 11 de Bullrich. Producto de una alta imagen negativa, 69%. Números que le restan serias chances al ministro de un eventual balotaje. Bien, acuérdense que estamos acá. Lo que se supone es que Argentina va a dar un balotaje. Hay mucha gente que ya está confiando en que Milei podría ganar en primera vuelta. Yo creo que eso no es un escenario imposible. Creo que es algo factible. Viendo la elección inesperada que sacó Milei. Viendo que sacó 10 puntos más de lo que las encuestas en promedio le dan 20 puntos en promedio, si queremos ser generosos, capaz un poco menos, incluso sacó 10-12 puntos más, y nunca se sabe porque hay que ver qué efecto tiene esto entre esta disputa entre Milei y Bullrich, entre electores de derecha. Yo lo que estoy notando personalmente, me comentan, esto es cero rigor, me comentan amigos, familia, qué sé yo, estoy notando que hay mucha gente que votó a Bullrich, en este caso porque, bueno, no quiere que pase la reta y demás, están mudándose hacia Milei. Eso es algo que se vaticinaba que podía pasar con el que saliera primero entre esta disputa entre Bullrich y Milei. Salió primero Milei, entonces la gente dice, bueno, esto va en serio, vamos a derechizarnos del todo para que estar a medias. Ese es el razonamiento que yo he escuchado de gente cercana. No es algo en rigor, no es algo riguroso. Bueno, el estudio desglosa también la sensibilidad electoral de los votantes bajo la luz de su elección el pasado domingo. Así, el votante de Massa, por caso, experimenta un natural rechazo a la figura de Milei y de Bullrich y cierta afinidad con Juan Schiaretti. Pero lo curioso en este punto es que dentro de su propio universo de votantes, Massa registra un llamativo rechazo. Más del 10% de quienes lo votaron dicen tener una imagen negativa de él. Bueno, es lo que les decía. Lo votan porque es el candidato impuesto, porque no tienen otro candidato y porque tienen que votar peronismo, porque no saben votar otra cosa. Básicamente eso es lo que yo creo. En este sentido, el candidato que más reticencia despierta entre sus propios votantes, un dato que parece condensar los vaivenes del oficialismo en la elección del candidato y el tironeo ideológico que siguió Juan Grabois. Muchos kirchneristas fueron a votar a Juan Grabois diciendo, Massa no me representa, si hay que ser pragmático lo votaremos luego, por una cuestión de que, bueno, yo voto peronismo, pero la verdad que no me representa para nada Massa, y fueron a votar en las primarias a Grabois, que sacó 5 puntos. Bueno, es un poco con el balotaje como un escenario posible. En base a la paridad que mostró en los resultados de este domingo, la encuesta arroja un dato relevante. En la previa de las PASO, según la misma encuesta, quien registraba un techo electoral más alto era la ex ministra Bullrich, con un 45%, que se compone entre quienes están seguros de votar, que votaron por ella, y quienes podrían llegar a hacerlo. En ese indicador, en el caso de Bullrich, creció 2 puntos y se estacionó en 47%. Milei, que en ese periodo registraba un techo del 42%, igual al de Rodríguez Larreta, que todavía estaba en carrera, experimentó una suba significativa después del veredicto del domingo. Subió 10 puntos, alcanzando el 52%. Un dato que se complementa favorablemente para el economista con la fuerte baja del indicador nunca lo votaría, que se redujo. Pasó mediante de casi 50 puntos a 41. Fíjense cómo creció Milei en ese sentido, según esta encuesta. Yo insisto, no soy fan de las encuestas, pero estos son datos que, digamos, uno pensaría es algo que se esperaba que pueda pasar con la buena elección que hizo Milei. Y cuando uno tantea, como les digo, y de esto se ha hablado mucho, si yo voy a las calles, esto lo han dicho varios periodistas, yo voy a las calles y el kiosquero me dice que va a votar a Milei, y el tachero me dice que va a votar a Milei, y el verdulero me dice que va a votar a Milei, y todo el mundo que me rodea me está diciendo que va a votar a Milei, y las encuestas dicen que va a salir tercero, hay algo que no cierra. Bueno, obviamente eso no tiene rigor, esto que uno va tratando, pero algo indicaba y aparentemente fue así. Bueno, acá estamos viendo que se está dando este fenómeno. El mismo indicador es también una mala noticia para Massa, que retrocedió 1,5 puntos en su techo electoral tras la devaluación dispuesta por el gobierno el día después de los comicios. A su vez, el rechazo a la gestión del gobierno en su conjunto subió del 70,4 al 74,4. Bueno, eso es más o menos un pequeño resumen de lo que viene pasando. Estamos a apenas una semana, menos de una semana de transcurrida las PASO. El que mejor le fue, crece. El que peor le fue, decrece un poco. Es algo bastante natural. Vamos a ver si esto sigue así, sigue esa tendencia. Yo creo que Milei puede crecer mucho y le puede ir mucho mejor que lo que fueron las PASO. Así que vamos a evaluar eso. Y por último, simplemente quería mencionar una cuestión más, que es muy rápidamente algo que levantaron muchos medios, que es el hecho de que Ted Cruz, el famoso senador estadounidense que compitió contra Donald Trump en las primarias republicanas del 2016, cuando terminó ganando Trump, obviamente. Ted Cruz, bueno, pero que es un muy buen, es un derechista, se sorprendió, dijo, wow, podemos incluirlo a él, refiriéndose a Milei, como
en nuestros debates. Bien, por favor, pidió. Entonces, básicamente se refirió a él en función de un pequeño fragmento de un video de Javier Milei, y vamos a escuchar brevemente este fragmento de video que cita al Ted zurdo Cruz. de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los que, entiendo? digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás- no, pero pero, eso- es que eso si es pensás, pero no, pero digo, si eso es pensás distinto te descalificador. van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, digamos, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota, ¿me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda, por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Bueno, fíjense lo duro del discurso de Milei acá, con Canosa en ese momento, y esto ya tiene tiene un tiempo, tiene ya varios años, me parece, un par de años o año y pico. Y fíjense lo duro del discurso, que está subtitulado en inglés, y por esa razón a Ted Cruz lo vio, le gustó y lo subió pidiendo que lo lleven a debatir a los debates presidenciales allá en Estados Unidos. Es bueno porque se están haciendo eco en Estados Unidos de quién salió primero en Argentina con un discurso libertario, con un discurso derechista y atacando a la izquierda. Entonces es algo que ya en Estados Unidos ha sorprendido, ha llamado la atención este fenómeno en muchas partes del mundo, porque, bueno, está por ganar alguien que es concretamente de derecha, un libertario, pareciera que puede llegar a ser presidente en un país como Argentina. Eso, amigos, fue todo por hoy. Les recordamos que lamentablemente el último programa nos desmonetizaron el canal enteramente, no sabemos bien por qué todavía, estamos revisando eso. Va a llevar un tiempo, dado esa situación. Les solicitamos a quienes quieran darnos una mano, colaborar con nosotros. Lo pueden hacer obviamente dejando like en el video, suscribiéndose al canal, fundamental, y activando la campanita para que puedan ver nuestras transmisiones en vivo y nuestras actualizaciones y demás. Y además de eso, si nos quieren dar una mano, dada la desmonetización, lo pueden hacer a través de los links que están en la descripción, a través de Cafecito si estás en Argentina, Patreon y criptomonedas si les resulta más sencillo.